Siempre hago la introducción fuera de la grabación. Ya, no importa. Vamos a ver regresión logística y el enunciado está en un curso. Ya. Entonces, regresión logística o también conocida como LOGIT. Recuerden pararme, tengo el chat abierto si necesitan hacer cualquier pregunta o que repita algo. Ya, ¿qué es LOGIT o regresión logística? La regresión logística es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable categórica. Y voy a parar ahí. Cuando nosotros teníamos regresiones lineales, ciertos modelos lineales, nuestra variable dependiente, nuestra Y, era, y no lo cuestionábamos, simplemente era una variable continua, ¿cierto? O discreta, pero era, por ejemplo, el salario. En cambio, en estos casos, cuando nosotros vamos a utilizar LOGIT, nuestra variable dependiente, la variable Y, es una variable categórica. Por ejemplo, que toma el valor 1 o 0. ¿Ya? Existe otro modelo que se llama PROBIT, que también lo vamos a ver en el curso, que también utiliza variables categóricas, pero ese se utiliza en general cuando nuestra variable categórica no es una variable binaria, es una variable del tipo 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Ya es una categoría. Pero LOGIT en general lo utilizamos con una dummy que corresponde a 1 o 0. Entonces es útil esta regresión logística para modelar la probabilidad de un evento, ocurriendo en función de otros factores. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo en particular de cuándo estaríamos usando, deberíamos usar una regresión logística y no una regresión lineal. Hay toda una explicación matemática detrás, ¿cierto? El modelo lineal es lineal, la regresión logística lo vamos a ver y tiene forma logarítmica, y eso también hace que las predicciones sean mejores cuando tenemos variables categóricas. Entonces, ¿cómo nace LOGIT? Y acá voy a ingresar al ejemplo. Cuando nosotros queremos medir, en este ejemplo, cuáles son las características que hacen que un joven cometa delitos, ¿cierto? Tenga una mayor incidencia a cometer delitos. Y supongamos que tenemos una variable dicotómica que va a ser 1 cuando el joven posee antecedentes penales y 0 cuando no. Este es un ejemplo, pero hay muchos más, ¿cierto? Podríamos pensar que una persona tenga o no tenga un crédito hipotecario, como hablábamos ayer en el auxiliar, o cualquier cosa que se le ocurra que sea dicotómica y que muchas veces tenemos bases de datos con variables de ese estilo, vamos a meter LOGIT. Pero en un modelo de probabilidad lineal, ¿cierto? Que está entre medio de un modelo lineal y un modelo LOGIT, vamos a ver por qué no nos conviene utilizar este tipo de modelos y ahí cómo entra LOGIT a solucionar el problema que tiene el modelo lineal de probabilidad. Entonces, en este ejemplo queremos medir cuáles son las características de un joven para que cometa delitos. Tenemos una variable dependiente I, 1 cuando el joven posee antecedentes criminales y 0 cuando no, y tenemos otras 3 variables independientes, que son el ingreso familiar en millones de pesos, tenemos un X2 que corresponde al índice de involucramiento en actividades escolares, esta es una variable categórica que va de 0 a 7, y X3 que también es una dummy que corresponde a 1 para aquellos jóvenes con parientes cercanos que tengan antecedentes criminales. Entonces nosotros, para poder representar esta variable dicotómica, podemos utilizar un modelo de probabilidad lineal, y que sería algo de este estilo, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestra regresión típica, donde acá la diferencia, ¿cierto?, es que el Y toma el valor de 1 o 0, versus en el modelo lineal que veíamos, que era, ¿cierto?, una variable continua, como por ejemplo los salarios. Y acá tenemos, como siempre, ¿cierto?, nuestros coeficientes acompañados de las variables independientes, que dijimos que era el salario, la participación escolar, y por último, si tenía o no un pariente cercano con antecedentes penales. Y en un modelo de probabilidad lineal, nosotros vamos a definir estas dos probabilidades. Entonces, primero vamos a definir P de I cuando vale 1, igual a P chiquitita, que va a ser la probabilidad de que un joven tenga antecedentes penales, y 1 menos P, la probabilidad de que un joven no tenga antecedentes penales. Entonces, este Y sub I simplemente lo reemplazamos por esta probabilidad. Supongamos que lo estimamos con una muestra de 1000 jóvenes, y nos entregan los siguientes resultados. Dice entonces que la probabilidad de que un joven tenga antecedentes penales, ¿cierto? Esta es P, como habíamos definido, va a depender de estos coeficientes y las variables que dijimos.
Entonces, solo mirando el signo del coeficiente, diríamos que a mayores ingresos, ¿cierto? Es menos probable, por el signo negativo, que el joven tenga antecedentes penales. Luego, acá, si el joven participa, tiene una mayor participación en ámbito escolar, también disminuye la probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales. Y si hay un familiar cercano que tiene antecedentes penales, aumenta la probabilidad de que el joven tenga antecedentes penales. ¿Hasta ahí todo bien? Estoy leyendo, ¿cierto?, la regresión como siempre la hemos leído. Sí. Carla, ahí pasaste como de tu Y a tu probabilidad aplicando el logaritmo, ¿no? Como normalizando. No, todavía no. Vamos Ah, para ya. allá. Ahora Ya, solo es la probabilidad, tal cual como está ahí. ya, o sea, como que la probabilidad es como la regresión lineal como normal, aplica como esas variables, ¿no? Claro, claro. Ya, Estoy considerando que el Y ahora es una probabilidad. ya. Y claro, Gracias, ¿qué Carla. problemas trae? De nada. ¿Qué problemas trae esto? En que, por ejemplo, si nosotros acá en el salario tuviéramos un valor muy alto, si se dan cuenta, la probabilidad puede caer fuera de un rango entre 0 y 1, ¿cierto? Por ejemplo, si acá tengo un salario de 3 millones, esto va a ser mayor que 1 y por lo tanto nuestra probabilidad no tendría sentido. Y aquí nace regresión logística, que viene a solucionar, ¿cierto? Que cuando nosotros tenemos en un modelo normal, un modelo de probabilidad lineal, algo así sería muy complicado y muchas veces estaríamos fuera de rangos o de interpretaciones como coherentes. Así es como nace Logit. Todavía no le he dicho nada de Logit. Es como, ¿qué viene a solucionar Logit en estos casos? Entonces, en resumen es, Logit lo ocupamos cuando tenemos una variable categórica, ¿cierto? 1, 0, y viene a solucionar el problema de que muchas veces las probabilidades que obtendríamos en un modelo lineal con esta dummy estarías fuera de los rangos que debería existir pertenecer dentro de una probabilidad. ¿Hasta ahí bien? Como el concepto general. ¿Sí? Está súper. Acá. Si hay dudas, podemos Carla, volver. eso pasa porque tú si yo tengo X1 muy grande, como que eso ya no me queda como entre 0 y 1. ¿Eso es como el problema? Claro, Ya, bueno. claro. Si yo tuviera acá una persona que gana 3 millones, ya estaríamos fuera como que no tendría sentido el resultado final, ¿cachai? Como Ah, que ya, la probabilidad sería 3.000, claro, y por eso es tan importante entonces como normalizarlo, ¿no? Para que no te pase eso. claro. Y por eso va a entrar ahora Logit, que viene a hacer eso justamente. Entonces, ¿cuáles eran los problemas? Se me había olvidado que tenía esta diapo, que las probabilidades quedaran fuera del rango. Entonces necesitamos una variable dependiente, buscar que esta variable dependiente tenga un buen comportamiento. Y la solución es la regresión logística. Y ahora vamos a entrar de lleno, ¿cierto?, en una regresión logística. Y lo bacán que hace la regresión logística es que crea una razón de probabilidad. La razón de probabilidad la define como la probabilidad P sub i sobre 1 menos P sub i. ¿Ya? Entonces, cuando la razón de probabilidad es igual a 1, en el ejemplo cierto que teníamos recién, nos estaría diciendo que la probabilidad de tener antecedentes penales es igual a la probabilidad de no tener. Si la razón de probabilidad fuera mayor que 1, significa que esto es más grande, ¿cierto? P sub i. Por lo tanto, la probabilidad de tener antecedentes penales es mayor que la de no tener. Y si la razón de probabilidad fuera menor que 1, significa que el denominador, ¿cierto?, es más grande y por lo tanto la probabilidad de no tener, ¿cierto?, así lo habíamos definido, antecedentes penales es mayor que la probabilidad de tener antecedentes penales. Entonces, se crea, ¿cierto?, esta razón de probabilidad y se le aplica el logaritmo natural. Ya vamos a ver por qué, pero que con el problema que les había dicho es para solucionar, ¿cierto?, que no está fuera de los rangos. Entonces, un logit es cuando la variable dependiente es el logaritmo natural de la razón de probabilidad. Así se define el Y. Entonces, el logit es el logaritmo natural de la razón de probabilidad y dijimos que era esto. ¿Y por qué esto es tan bacán, esta transformación, ¿cierto?, de la Y en nuestra ecuación?
porque podemos recuperar la probabilidad de una manera muy sencilla. Esta es una fórmula que van a ocupar mucho en Logit. Después les dejé una más simplificada, pero simplemente con esta fórmula, nosotros después de hacer todo este camino, ¿cierto?, de aplicar el logaritmo a la variable y, aplicar el logaritmo a la razón de probabilidad, en vez de tener esta variable y como la veíamos en el ejemplo, podemos hacer este camino larguito y después llegar a la probabilidad. Y esta probabilidad sí va a pertenecer entre 0 y 1. ¿Ya? Si esto está bien que no se entienda como en qué lo voy a ocupar, y lo vamos a ver en el ejemplo en particular y vamos a hacer un ejercicio como recuperando la probabilidad, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es lo importante? Es que cómo solucionamos el problema de que en un modelo de probabilidad lineal puede ocurrir que la probabilidad no pertenezca entre 0 y 1, aplico el logaritmo a la razón de probabilidad, que es esta razón, ¿cierto?, que se crea. En general, uno no hace esto. Estoy contándoles como lo que pasa atrás, ¿ya? Lo vamos a ver y uno simplemente expresa el logit, como esta variable y, y sabemos que es el logaritmo natural de la razón de probabilidad, pero es importante que lo sepan porque la interpretación de los coeficientes que vamos a tener en una regresión logística no es tan directa como era en el modelo lineal. ¿Se acuerdan que en el modelo lineal, por ejemplo, si teníamos logaritmo natural de y igual a alfa más beta x, simplemente era el beta por 100 y yo sé que eso significa en cuánto va a aumentar, cuánto afecta a x a y? Acá no es tan directo eso. Y vamos a ver cómo es de todas maneras en los ejemplos. Entonces el modelo queda de la siguiente manera, ¿cierto? Un logit igual a un alfa más beta x. Y el logit, recordar que es esto que habíamos dicho, el logaritmo de la razón de probabilidad. Y acá les dejé cómo recuperar la probabilidad de manera más directa sin aplicar la exponencial arriba y abajo. Es lo mismo esto. Y vamos a ver un ejemplo con la probabilidad. Ya, entonces, está bien si hay cosas que todavía están como flotando. Es primera vez que ven Logit. Lo importante es que quede claro el concepto, ¿cierto? ¿Cuándo tengo que utilizar Logit? ¿Por qué lo utilizamos? Y ahora lo vamos a aplicar en un ejemplo en particular. Si eso queda claro, podemos seguir. Si no, vuelvo. Sí, todo lo matemático y toda la explicación como y que el profesor quizás yo creo que el profe va a explicar esto y cómo llegan a ese, todo eso, puede ser, pero mi idea es que entiendan ahora bien como por encima la regresión logística, como un primer acercamiento. Súper. Entonces, vamos con el primer ejercicio del auxiliar. Le subí el enunciado, está arriba. Y dice así: se desea estudiar cuánto afecta la edad en años y la raza. Hay 3 razas en este ejemplo: blanco, negro u otro. En si una persona votó por un partido demócrata o no en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Entonces nos dicen que construyamos el modelo de regresión logística del estudio. Entonces en mi variable y, ¿cierto? Ahora voy a tener una dummy que toma el valor de 1 si votó por el Partido Demócrata y 0 si no. Y en las variables independientes voy a tener la edad y la raza. Acá algo importante que aprendimos, ¿cierto?, en regresiones lineales, era que cuando teníamos variables categóricas había que dejar un caso base, ¿cierto? Y entonces la raza, que tenemos estas 3, vamos a tener que elegir una de las 3 para no agregarla en el modelo. Ojo con eso para no equivocarse en el examen, que a veces pasa que uno agrega todas las variables y había que dejar un caso base. Entonces, considerando el grupo base como la raza blanca, el modelo de regresión logística puede quedar de la siguiente manera. Entonces, simplemente ponemos el logit de i, ¿cierto?, que acá correspondería al logaritmo natural de la razón de probabilidad. Recordemos entonces que vamos a llamar P sub i a la probabilidad, ¿cierto?, de que la persona vote por el Partido Demócrata, y 1 menos P sub i la probabilidad de que no vote por el Partido Demócrata, que es la misma idea, ¿cierto?, de el joven o la joven que tiene antecedentes penales y él o la que no. Y nuestras variables, ¿cierto?, independientes, x1, x2 y x3, y el error. x1 corresponde a la edad en años, x2 a la raza negra, 1 si es negro, 0 si no, y x3 es la raza otros.
Entonces acá cualquiera podría haber sido correcto, ¿cierto? En vez de haber dejado afuera raza negra y haber dejado blanco explícito en la regresión y el otro como caso base, no importa. Pero lo importante era recordar eso y ver que el logit, ¿cierto? Lo expresamos así. Algo que quizás agregaría, si es que están anotando, es que estamos considerando P sub I como la probabilidad de que la persona vote para el Partido Demócrata, ¿cierto? Que esa es mi variable dependiente. Este logit I. Carla, Sí. no me quedó claro por qué estamos dejando la raza blanca como grupo, como base, porque está como correlacionada con la raza negra. Ya. No, lo que pasa en las variables categóricas, siempre tenemos que dejar un grupo base, porque yo le digo activar, así que lo voy a decir de esta manera, me dicen si no se entiende. Lo que pasa es que cuando tú quieres medir cuál es el efecto de la raza blanca, no lo tenemos acá en el modelo explícito, ¿cierto? Entonces en raza blanca esto se vuelve 0, x3, se va, beta 3, x2 se vuelve 0, y beta 0 estaría siendo como el efecto de raza blanca con cierta edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú agregas raza blanca acá como una tercera? Estarías como sin dejar ningún, no sé si decirlo así, pero como sobreestimando uno de los betas, ¿cachai? Porque, ¿qué estaría midiendo el coeficiente al final? Que siempre va a aparecer, la constante, perdón. Entonces, un poco la constante siempre viene a recuperar los casos bases. Por eso siempre dejamos uno afuera, porque es la constante la que se va como a dedicar a medir eso. Ah, ya, pero ¿y si lo hubiésemos dejado como raza negra como la constante? Obtengo como no el mismo resultado el que obtendría. O sea, obtendría como lo que influye la Claro, constante en esa raza. claro. Tu beta 0, si hubieses dejado la raza negra afuera, y esto hubiese sido la raza negra, ¿cierto? X2, este beta 2 hubiese sido beta 0. Ese hubiese sido el valor que deberías haber encontrado. Ah, ya. Si hubieses dejado raza negra afuera. Gracias. Entonces, bacán. Entonces, claro, para efectos de cuando nos piden que construyamos un modelo, recordar que siempre uno agrega n-1 variables de la categoría. Debe haber también en algún lado matemáticamente cómo lo demuestran si a alguien que le interesa, pero claro, para estos efectos la constante es súper importante porque va a capturar todos los casos que estamos dejando como caso base. Entonces, para efectos del logit, simplemente, ¿cierto? Fue construir esto, bacán, construimos un modelo de regresión logística. Hasta ahí, dudas, más dudas. Entonces, se estima esta regresión logística. Algo que es una forma típica de expresar el logit es con una V, I. Pero si escriben logit es lo mismo. No sé por qué se expresa así, pero en general uno lo expresa así. Entonces, se estima, ¿cierto?, este modelo y se entregan los siguientes resultados. Entonces, acá este V sub I está diciendo la razón, el logaritmo de la razón de probabilidad, donde la probabilidad es, P es la probabilidad de votar demócrata. Acá tenemos una constante, acá tenemos la edad con su coeficiente, ser de raza negra con su coeficiente y ser de otra raza. Y nos piden que interpretemos los coeficientes de esta regresión. Y acá viene algo importante que les mencionaba un poquito antes, y es que cuando nosotros en un modelo lineal teníamos, ¿cierto?, el coeficiente, y simplemente decíamos, ya, si aumento en un año la edad, y acá había logaritmo, era un logaritmo lineal, acá simplemente era decir, aumenta en 1,9, ¿cierto? Para cualquier edad. Si aumento en un año la edad, aumenta en 1,9% la variable Y. Si es de raza negra, aumento en 343 el votar demócrata. Como que hacíamos esa, ¿cierto?, interpretación de los coeficientes. Pero ahora en regresión logística no se puede hacer eso. Y existe otra manera de interpretarlo. Entonces, cada vez que les pidan interpretar, les recomiendo primero irse por el lado del signo, porque el signo se interpreta igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si voy a interpretar la edad,
A mayor edad, no sé cuántos años, a mayor edad, como el signo es positivo, aumenta la probabilidad de votar demócrata. No puedo decir en cuánto, ¿cierto? Pero puedo decir que aumenta la probabilidad. Si es de raza negra, aumenta la probabilidad de votar demócrata. Y si es de otra raza, aumenta la probabilidad de votar demócrata. Entonces los de raza blanca son los que menos votan demócrata, ¿no es cierto? Menos probabilidad de votar demócrata. Entonces esa es una forma fácil de interpretar partiendo por los signos. Entonces un aumento en los años de edad de una persona hace que aumente la probabilidad de votar a favor del Partido Demócrata. Ser de raza negra aumenta la probabilidad de votar a favor del Partido Demócrata y ser de otra raza aumenta la probabilidad de votar a favor del Partido Demócrata. ¿Y cómo leemos los coeficientes? Se dice así, lo escribí tal cual por si lo quieren escribir, porque a mí me servía mucho escribir esto como de cómo se lee, y es, manteniendo todo lo demás constante, voy al ejemplo de la edad, manteniendo todo lo demás constante, si, o sea, una persona de raza negra o de otra raza, tengo que decidir una de las dos, ¿cierto? Manteniendo todo lo demás constante, si aumento en un año la edad, la razón de probabilidad de votar demócrata aumenta en un 1,9%. Entonces, no es que yo pueda decir que al aumentar un año de edad, la probabilidad aumenta en un 1,9%. Es la razón de probabilidad, porque ese es el Y, ¿cierto? Que estamos teniendo ahora. Nosotros estamos teniendo en el eje Y, en Y el logaritmo de RP, de la razón de probabilidad. Entonces, ese 1,9% es sería, si aumento en un año de edad, aumenta en un 1,9% la razón de probabilidad de votar demócrata. Esa es como la forma de leerlo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que como es la razón de probabilidad la que aumenta en un 1,9%, no va a ser la misma pasar de 30 a 31 años que pasar de 50 a 51 años. No puedo asegurar que la probabilidad de uno y del otro van a ser iguales. ¿Se puede decir que si es de raza blanca disminuye la probabilidad porque beta 0 es negativo? Sí. Sí. Carla, no caché ese como ojo que ponía ahí. No caché esa parte. Ya, cuando yo digo que cierto aumenta en un 1,9% la razón de probabilidad, yo no sé realmente cuánto es P, ¿cierto? Yo sé que la razón de probabilidad aumenta en un 1,9%. No sé cuánto va a variar la probabilidad entre un año y otro. Y lo vamos a ver ahora. Pero creo que la forma más fácil de explicártela es, nosotros en el modelo de regresión lineal podíamos asegurar que si yo aumentaba un año en cualquier edad, ese coeficiente me iba a ser el efecto, ¿cierto? Directo. Pero como acá Y es el logaritmo de la razón de probabilidad, yo no puedo asegurar que pasar de 30 a 31 años tenga y cuánto afecta en votar demócrata que pasar de 50 a 51. Porque lo que yo estoy aumentando, en lo que yo estoy diciendo que aumenta con un año de edad, es la razón de probabilidad. ¿Cachai? No es. Dale. Es como si tuvieran, no sé, como dos slides, así como votar demócrata y no votar demócrata, y como que se mueven juntos así, y esa razón como que se mueve 1,9, pero yo no sé si fue como algo así. Yo lo que sé es que si yo aumento en un año, la razón de probabilidad debería aumentar en 1,9, es decir, P sub I sobre 1 menos P sub I. Ese cambio entre un año y otro debería ser 1,9%, la diferencia. Y eso tendría que ser Yo como... no puedo asegurar que el P sub I entre una edad y otra, la diferencia de eso sea un 1,9. ¿Te das cuenta? Oye, Como como matemáticamente. sería como que la razón aumenta 1,9, pero como a favor de como votar demócrata, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. Ya, Claro, ya, ya. y viene con esto como del signo, ¿cierto? Entonces, sé que a mayor edad voy a tener una mayor probabilidad de votar demócrata, pero yo no puedo asegurar, acá reemplazando al tiro 30 y después 31, que la diferencia necesariamente va a ser igual a 1,9% entre probabilidades. Lo que va a ser de 1,9 va a ser la razón de probabilidad, o sea,
P sub i sobre 1 menos P sub i, el logaritmo natural de todo eso. Eso va a ser igual a 1,9. Ya. Ya, Ya, si ya, esto ya. no queda tan claro, vamos igual a ver ahora un ejemplo donde vemos la probabilidad. Entonces voy a pasar a ese y si siguen dudas, volvemos atrás. Entonces en esta pregunta, en la parte C nos dicen cuál es la probabilidad de votar demócrata para una persona que tiene 20 años de edad y es de raza negra. Entonces acá vamos a utilizar esta fórmula que les dejé en el resumen para recuperar la probabilidad, ¿cierto? Porque yo ya tengo los coeficientes acá y me están pidiendo que la edad ahora sea 20, o sea que yo reemplace 20 y se active la raza negra. Entonces sea acá 1 y acá 0, ¿cierto? Entonces si reemplazamos en el modelo que recién vimos, ¿cierto? Acá el logit de i, mantengo la constante igual, el coeficiente por la edad que me dicen, quiero ver cuánto cambia la probabilidad, cuál es la probabilidad de una persona que tiene 20 años y que es de raza negra. Acá 0, ¿cierto? Porque no es de otra raza. Y acá simplemente resolvemos este logit, ¿cierto? Y nos queda 2,59 y ocupamos la fórmula que les había dejado para recuperar la probabilidad, para ver una probabilidad en particular. Acá, ojo, que está elevado a menos 2,59. Creo que se ve como al lado. Y entonces nos queda que la probabilidad es de 0,93. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de votar demócrata si una persona tiene 20 años y es de raza negra es del 93%. ¿Qué quiero ahora decirles? Si yo calculara la probabilidad cuando tiene 21 años y es de raza negra, yo no necesariamente voy a encontrar que la diferencia es de un 1,9%. ¿Se acuerdan de lo que estaba recién hablando? Acá, este 1,9% no representa la probabilidad de pasar de un año a otro, el aumento de probabilidad. Es la razón de probabilidad lo que aumenta. Entonces, cuando nosotros queremos decir, oye, ¿cuánto afecta cambiar? ¿Cuánto cambia la probabilidad si yo tengo 20 versus si tengo 21 años, manteniendo todos los demás constantes? O sea, siendo sí o sí en estas dos edades de raza negra, yo tendría que calcular cada probabilidad y esa diferencia es lo que yo diría, ya, si por ejemplo a los 21 años es de 0,95, entonces la probabilidad aumenta en un 0,02. Pero en cada edad voy a tener una probabilidad que no necesariamente va a ser la misma entre un año y otro, como la diferencia. No sé si se entiende más así. Y bueno, y la respuesta sería que la probabilidad de votar demócrata, si la persona tiene 20 años y es de raza negra, es del 93%. Y si se dan cuenta, con esto del logit solucionamos lo de la probabilidad, ¿cierto? Independiente del valor que yo tenga en edad o en ese caso que veíamos al principio de salarios, el P sub i que voy a recuperar está en los rangos que debería estar. Entonces, vuelvo. Cosas que es importante que se queden. Yo no puedo decir que a mayor edad aumento en un 1,9% la probabilidad de votar demócrata. No puedo decir eso. Lo que sí puedo decir es que a mayor edad, manteniendo todo lo demás constante, aumenta en un 1,9% la razón de probabilidad. Lo que sí puedo ver entre un año y otro es la probabilidad que la puedo ir recuperando con la fórmula que habíamos visto, ¿cierto? 1 sobre 1 más e a la menos logit. Y para cada edad yo voy a tener que calcular esta P sub i, si yo quisiera como ver el cambio en cada edad. Cosa que no van a hacer nunca, no es necesario como, nunca les vamos a hacer calcular como calculete la diferencia de todas las edades, entre 10 edades y cosas así. Simplemente es como entender que la forma en que se interpretan los coeficientes en una regresión logística no es tan directa como lo es en un modelo lineal. Lo que sí puedo decir es si aumenta o disminuye la probabilidad, pero no sé cuánto entre uno y otro. Voy a tener que calcularlo si es necesario. ¿Se entiende ahí mejor? Sí, se entiende. Acá. Ya.
Entonces ahí terminaríamos con el primer ejercicio. Vamos a ir con el segundo, que también no es largo, es cortito, y que va en la misma línea, ¿cierto? De entender así como por encima lo que es una regresión logística. Entonces, terminando el segundo ejercicio, si quedaron dudas podemos volver. Ya, entonces P2 dice, el siguiente modelo describe el efecto de una campaña telefónica de un banco con el objetivo de que el cliente suscriba un depósito a plazo. En los datos se pueden encontrar las siguientes variables. Entonces nuestra variable Y corresponde a 1 si el cliente se suscribe a este depósito a plazo y 0 si no. Nos entregan también esta variable Euribor, que es la tasa de interés, Job, que es el trabajo del contactado, marital, que es el estado civil, la educación, el mes del último contacto y el resultado de campañas anteriores. Ahí se escucha abajo. Me puedo cambiar los audífonos, que tengo, quizás se les acabó la batería. En un momento. Ahora se escucha bien, pero... Me voy a poner los otros mejor para que no se arruine la grabación. Ya. ¿Ahora sí se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ya, bacán. Entonces, vuelvo a repetir. Ay, perdón. No sé qué le pasa a mi mouse que como que va... Ahí sí, ya. Ya, entonces tenemos este modelo que, bueno, vamos a tener un modelo que lo que nos está tomando en el eje Y, ¿cierto? Es si un cliente se suscribe o no a un depósito a plazo. Entonces, volvemos, ¿cierto?, a los inicios y decimos ya, nuestra variable dependiente es una variable dummy, es una variable binaria, por lo tanto no voy a ocupar modelos lineales, y voy a ocupar un logit, así que bacán. Y tengo distintas variables de control o demográfica o variables independientes. Y nos piden plantear la forma funcional del modelo de acuerdo a la tabla que vamos a ver y después interpretar los coeficientes y sus significados. Entonces veamos la forma funcional. Esta es la tabla. Esto se estimó, ¿cierto? Se estimó por logit. Acá está en cada coeficiente, ¿cierto? Esta es la tasa de interés, estos son los trabajos que tienen, su estado civil, la educación y los meses en los que fue contactado, etc. Coeficientes, error estándar, el valor Z, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, la forma funcional, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos escribir una regresión? Es la que habíamos visto igual en el ejemplo anterior. Acá podemos poner logit de i o b sub i, donde p sub i lo vamos a definir, ¿cierto?, como la probabilidad de que el cliente se suscriba al depósito a plazo. Tenemos beta 0, tenemos acá la tasa de interés. Acá algo importante, los coeficientes que estamos tomando son los que nos dio la regresión, ¿cierto? Menos 0,4503, menos 0,4503 por la tasa de interés. Después el trabajo en blue collar, menos 0,16, menos 0,16. Después el trabajo en housemaid, menos 0,079, menos 0,079. Entonces, ¿cierto? Fui tomando los coeficientes y agregándolos en el modelo de regresión. Y bueno, acá no me alcanzaron todas las variables, pero habría que agregarlas todas, ¿cierto?, para tener este modelo escrito. Hasta ahí todo bien, o dudas. Entonces esta es la forma típica de escribir un modelo de regresión logística, ¿cierto? Con este B sub i o con el logit, y hacia el lado como siempre lo hemos hecho. Y después nos piden interpretar los coeficientes. Entonces, recordemos, no podemos interpretarlos directamente y decir, ya aumento la probabilidad en un 0,45 o en un 45%, no. Y lo que hacemos es interpretarlo con los signos para partir. Entonces, cuando tengo un signo negativo, ¿cierto? Acá en la tasa de interés, lo que me está diciendo esta regresión es que al aumentar la tasa de interés, ¿cierto?, en 1, disminuye la probabilidad de que se suscriba al depósito a plazo.
Si trabaja en job blue collar, disminuye la probabilidad de que se suscriba al depósito a plazo. Voy por otro. Si tiene una mayor educación, aumenta la probabilidad de que se suscriba a un depósito a plazo. Y así. Así deberíamos ir interpretando cada coeficiente, entendiendo, ¿cierto?, qué significa cada variable, a partir de los signos. Entonces, algo que creo que quizás nos pueda servir es que, y voy a hacer de nuevo lo de la razón de probabilidad, si yo mantuviera todo lo demás constante, o sea, tengo una persona que trabaja en blue collar, tiene tal estado civil, tal educación, lo mismo, manteniendo todo lo demás constante, si yo aumento en 1 la tasa de interés, la razón de probabilidad de suscribirse a un depósito a plazo disminuye en un 45%. Eso es lo único que podría decir como del coeficiente así como tal, directamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Okay. Súper. Y bueno, acá dejé algunas interpretaciones, ¿cierto? Un aumento de la tasa de interés hace que disminuya la probabilidad que una persona se inscriba en un depósito. Si la persona trabaja en blue collar, disminuye la probabilidad de que se inscriba en un depósito. Y así seguir con las demás variables que vimos. Bien, ¿y cómo vemos la significancia? Nos vamos, ¿cierto?, a nuestro valor z, y si consideramos una significancia del 5%, o sea, con una confianza del 95%, todos los valores en valor absoluto mayores a 1,96 serían significativos. ¿Sí? Eso es como algo que hay que anotarse. Dejamos de buscar en la tabla, sabemos que al 95%, 1,96 es una buena forma de aproximar que algo es significativo. Entonces, por lo tanto, la tasa de interés sería significativa, trabajar en blue collar sería significativo, trabajar en housemate no lo sería, acá tampoco. El mes del último contacto, si se contactó en abril, sería significativo, si se contactó en agosto y así. Entonces todas las que tienen con valor absoluto mayor a 1,96 serían significativas. Y bueno, también se puede ver con el p-valor y todo eso si a alguien le gusta de esa manera. Y algo que les quería decir era que, y algo que me servía mucho a mí en los controles, era que a veces que no aparecen los asteriscos, como te ponen una tabla como esta, así, y no agregan estas columnas como de z o de la probabilidad mayor a z, etc. Y solo te ponen el coeficiente, la desviación y el error estándar. Una forma rápida de ver si una variable es significativa y que yo lo ocupaba, si no les sirve no importa, es simplemente tomar el coeficiente y dividirlo por su respectivo error estándar. Si ese valor da mayor a 1,96 en valor absoluto, con un 5% de confianza yo sé que la variable es significativa. Esa era una forma rápida de verla. Entonces a veces cuando hay poco tiempo, en una calculadora dividir coeficiente dividido el error estándar, y si ese valor me da mayor a 1,96, es significativo. ¿Dudas hasta aquí? Carla, yo tengo una duda. Sí. Pero, o sea, más que con la materia, ¿podrías mostrar un poquito los coeficientes anteriores? Sí. No, cuando lo escribiste el login. ¿Acá? Ahí. Sí, gracias. Que no había alcanzado a verlo todo. Gracias. Acá. Lo saqué de la tablita y simplemente lo escribí como de forma de una regresión. Sí, gracias. Súper. ¿Más dudas? Ay, voy a cerrar porque hay un poco de ruido afuera. Ya. Súper. Me encanta, estoy haciendo las auxiliares muy justas en el tiempo. Ayer también fue cortita. Bien, si se quedaron con ¿cuándo ocupo una regresión logística? Que el coeficiente no lo interpreto de manera directa,
que se crea una razón de probabilidad y ocupo la transformación logarítmica para tener la probabilidad dentro de lo que debe pertenecer, y cómo nace el logit, bacán. Como que creo que es una buena aproximación para que cuando vean las cápsulas ya sepan con anticipación como a lo que estamos refiriendo, ¿no es cierto? Y bueno, estos ejercicios igual según yo son típicos de interpretar, de expresar el logit. ¿Y cómo se conecta esto con las cápsulas de esta semana? Es que el logit, por abajo, lo que ocupa es MLE, estimador de máxima verosimilitud. Y bueno, ahí el profe quedó al final de la cápsula como que lo iba a ver la otra semana y todo eso, y ahí yo creo que les puede quedar más claro. Pero logit y probit se basan, ¿cierto?, en estimadores de máxima verosimilitud, y cuando lo ocupamos, dependiendo, ¿cierto?, de qué tipo de variable dependiente estamos midiendo. Genial, genial que les quedó claro. Recuerden que el examen quedó para el 15 de diciembre a las 6 de la tarde. Todas las personas que tengan problemas para rendirlo en esa fecha, en ese horario, envíen correos con anticipación. Ya han enviado algunos compañeros y compañeras de ustedes para que solucionemos esos casos con anticipación, y si hay que tomar el examen en otro momento, saberlo. Recuerden que estamos atentos al foro, a los correos, y la otra auxiliar, lo que vamos a ver, lo que van a ver es aplicar cierto logit y probit en R, que también es entretenido. Entonces, si esto les quedó claro, yo creo que después sacar estas tablitas y interpretarlas va a ser pan comido. Súper. Si no hay más dudas, preguntas, voy a parar la grabación.